La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola, muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Para todos los asistentes a esta charla del First Look de Easy Council. En este caso, esta oportunidad es para poder mostrarles un poco sobre cómo es el entrenamiento del Easy Council Certified Incident Handler. Mi nombre es Ramiro Pulgar, soy instructor certificado de Easy Council por más de 14 años. Y pues obviamente este tema de compartir conocimientos lleva el liderazgo Easy Council a nivel mundial, y por eso que para nosotros es muy importante que ustedes conozcan un poquito de primera mano cómo se desarrolla un entrenamiento de Easy Council, en la cual pues se combina estándares, frameworks, mejores prácticas de algunos equipos de respuesta ante incidentes a nivel mundial, comunidades, entre otros. Entonces, todo eso está recolectado acá, en la cual es un entrenamiento de 24 horas de 3 días. Son intensos, de las cuales se ve un poco de la teoría y un poco de la práctica. ¿Sí? Más que nada es práctica, pero lo que pasa es que ustedes entenderán que el tema de manejo de incidentes requiere de ciertos lineamientos. Por ejemplo, acá vemos bastante NIST 800-61, que son los procedimientos para manejo de incidentes, NIST 800-86 para los procedimientos de manejo de incidentes, ISO 27035, que es la fuente para la gestión de incidentes, 27037, que es manejo de evidencia, entre otros temas, ¿sí? Bueno, pero ahí vamos, les voy platicando en esta hora que tenemos de esta charla. Como les decía, para nosotros es un gusto, ¿sí? Bueno, permítanme acá. Eh, Nosotros tratamos siempre de ir alineando las cosas, ¿sí? Hoy por hoy el tema de ciberseguridad actual requiere de conocer que ya no solamente se maneja confidencialidad, integridad y disponibilidad, sino ciberriesgos a nivel tolerable a las personas, sociedad, organizaciones y naciones. ¿Y por qué las personas? Porque tenemos amenazas hoy por hoy que no solamente van direccionadas a tecnología, sino también a las personas. Por ejemplo, casos de extorsión, casos, digamos, algo más ligero como phishing, robos digitales de dinero, etcétera. Entonces, esto requiere de que la organización no solamente cuide los activos de información como tal de la empresa, sino también a sus socios, a sus terceros, ¿sí? Porque pues requiere el uso de plataformas que interactúan varias entidades. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos verlo como un tema de fraude como tal. Por eso les decíamos que nosotros no lo vemos como un aspecto solamente tecnológico. El reto hoy por hoy involucra procesos, tecnología, personas, ¿sí? E inclusive, como veíamos, el concepto de ciberseguridad, inclusive va orientado a temas de naciones. Nosotros vivimos día a día con temas de ciberguerra, entonces, por lo tanto, debemos tener todo este conocimiento, ¿no? Y más que nada, pues, a nivel de personal, tenemos de fraudes en la cual nos comprometen a nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos ciberdelincuentes, llamados en ciberseguridad actores de amenaza o adversarios también, pues ellos tienen una motivación, ¿sí? Y apenas tengan una oportunidad, ellos lo pueden aprovechar. Obviamente, en contra de una posible ética, ¿no? En la cual nosotros estamos pensando. En el entrenamiento nosotros vemos ciertos conceptos que son interesantes sobre qué es un manejo de incidentes, qué es una gestión de incidentes, cuál es la respuesta. Entonces vamos diferenciando qué consiste cada de estos puntos durante todo el ciclo de vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí les voy mostrando, digamos, qué es lo que nosotros vemos en resumen, más que nada, ¿sí? Y que nosotros vemos diferencias, de hecho, en el momento que nosotros actuamos ante un incidente, nos enfrentamos ante una amenaza. ¿Y qué es lo que el adversario encontró? Una vulnerabilidad.
que afecta a un activo de información, lo cual pues nosotros al menos debemos tener la capacidad de poder detectar este comportamiento que pueda darnos como pista que se trata de una amenaza en operación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A la vez que nosotros estamos detectando, significa que, al momento que nosotros identifiquemos que se trata de un ciberincidente, es porque algún control no fue suficiente o hubo una ausencia de un control. Es como una analogía. ¿Por qué nosotros nos enfermamos, yo qué sé, de gripe, por ejemplo? Porque de pronto nuestras defensas están bajas. Entonces existió una vulnerabilidad en nuestras defensas. Puede ser que, mire qué pasó con el COVID. En COVID, ¿por qué se contagió casi todo el mundo? O sea, a nivel mundial, fue porque obviamente nosotros no teníamos una vacuna, entonces había una ausencia de un control. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Y cuando nosotros vamos manejando un incidente, nosotros podemos recomendar, por ejemplo, a las áreas de respectivas tecnologías, si son aspectos operacionales, o también áreas de riesgos. Oye, ¿sabes qué? Áreas de riesgos, tú no has identificado esta amenaza, no has identificado estas vulnerabilidades, y el hecho que en esa fase de identificación no se lo haya realizado, pues obviamente no se va a calcular el riesgo ni se va a poder identificar o hacer tratamiento de riesgo. Entonces, ahí es que nosotros podemos recomendar, digamos, basados en nuestros hallazgos y nuestras evidencias durante un incidente. Y pues, para hacer en lo que vamos a ver, contención, erradicación y recuperación, puede haber algunos tipos de controles de tipo técnico, legal, administrativo y gerencial. Entonces, todo esto está ligado inclusive con temas de riesgos, ¿sí? De hecho, uno de los roles principales que tiene el incidente que vemos en entrenamiento de Incident Handler es roles de analistas de riesgos también, ¿sí? Justamente para ver esto. Entonces, que vemos también en resumen cómo trabaja, digamos, la gestión de incidentes en la 27035, en sus 5 fases, desde el momento de la planeación, luego es detectar y reportar, evaluar y decidir, responder y lecciones aprendidas. Eso es lo que básicamente basado en un proceso es lo que nosotros vamos a hacer. Sí, no solamente, como les digo, en la parte de teoría, sino nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista técnico que ya les voy a platicar. Entonces, todo lo que se concentra actualmente, de hecho, en la parte de manejo en la NIS 800-61. La ISO 27035 es más que nada de gestión, pero lo que pasa es que trabajan a la par. Mientras un equipo, digamos, sobre todo líderes, digamos, de los equipos de respuesta a accidentes, manejan de forma coordinada dentro de los sistemas de gestión de seguridad de la información, de riesgos, de continuidad de negocio, de hecho, entonces, pues obviamente los líderes tienen que marcarse en una gobernanza de estos sistemas de gestión. Y a nivel operacional es que manejamos los incidentes. Nuestra guía es la NIS 800-61, a pesar de que es la guía actual. ¿Por qué? Porque en la nueva versión, que ya va a salir en los próximos meses, al parecer en este mismo semestre, ya sale la nueva versión de la 800-61, que está alineado a la NIST Cybersecurity Framework, en la cual tenemos 6 dominios: gobernanza, identificación, preparación, detección, recuperación y restauración. Entonces ya está alineado a la versión última, la 2.0 del Cybersecurity Framework. Sin embargo, pues hasta que no salga producción o salga publicado, digamos, obviamente el material está enmarcado a lo que está hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá también dentro del entrenamiento? ¿Cuáles son los roles, responsabilidades que tiene cada uno de los responsables de un incidente, ¿no? Desde el mismo hecho de la tarea que tiene que tener el CISO para poder coordinar, ¿sí? Así como los equipos, por ejemplo, el equipo de CSIRT, que es el que está en naranja, que significa Computer Incident, CSIRT, Computer Incident Response Security Team, ¿sí? Security Response Team. Ahí estamos, se me va ahí las siglas. Entonces, este equipo de respuesta es multidisciplinario, que debe tener un coordinador, debemos tener analistas, investigadores de amenazas, inclusive esto puede formar parte de lo que es el threat hunting, o también podemos tener investigadores forenses, que a pesar de que es una actividad opcional, pero se recomienda en su mayoría que se tenga esta actividad. ¿Por qué? Porque de las actividades forenses es que vamos nosotros a poder identificar mejor aún las evidencias y qué es lo que hicieron, y probablemente con temas de ciberinteligencia, con investigación del fraude, con algún otro tipo de
de actividad podamos identificar quién es el que está por detrás, que eso es una de las tareas más complicadas. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes están ocultándose, realizando sus ataques mediante técnicas avanzadas de lo que se llama APTs, Advanced Persistent Threat, y ocultando sus ataques. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a combinar con tareas, técnicas mediante laboratorios, así que no solamente vamos a ver aspectos teóricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en los laboratorios vamos viendo? ¿Sí? Por ejemplo, desde el momento desde que reporta el incidente, tenemos un operario, digamos, es como el 911. Entramos en una primera fase de acá del 911, permítame acá. Entonces, más o menos esto es como el 911 acá. ¿Sí? Entonces, esa persona, mediante un catálogo de incidentes, va primero a descartar si se trata de un falso positivo o se trata realmente de un incidente de ciberseguridad, seguridad de la información, inclusive de privacidad, que es lo que hoy por hoy debemos cubrir. Entonces, una vez que esto ya sea confirmado de que se trata de un incidente, entonces ahí se asigna, ¿sí?, a la tarea del lado del triage. En el triage se hace la validación del incidente. La clasificación del incidente básicamente está ligado con el tema de la categoría de la amenaza. Si las amenazas son de tipo ransomware, o sea, malware, eh, de tipo denial of service, de tipo phishing, de tipo fraude, entre otras cosas. ¿Para qué? Para que si ocurra uno más de incidentes, ¿sí? Por ejemplo, en un mismo activo de información, entonces se logra hacer la priorización. Entonces, una vez que esto entra a la parte de triage, entonces nosotros vamos a poder notificar a nuestro team, a nuestro CSIRT, ¿sí?, para poder actuar. ¿Sí? Y dentro de estas acciones también, esta acción lo tiene la parte del coordinador, o también llamados first responder, ¿sí? Entonces, esta tarea es pues de interactuar y ser responsable de documentar y también de que los terceras partes que se llaman los interesados, los stakeholders, pues que estén involucrados en este activo de información, pues estén informados o también pues que participen. Y una vez que nosotros ya comenzamos con nuestro equipo de respuesta ante incidentes, llamados también IRTs, ¿sí? Incident Response Teams, entonces la primera acción es la contención. En la contención la idea es de que el incidente no, o más en este caso la amenaza, no nos impacte más, ¿sí? Entonces, esa es la idea de poder reducir ya el impacto, ¿no? Esto requiere obviamente de que esto se cumpla basado en unos tiempos que acá se llaman RTOs, ¿sí? Response Time Objective, cuya idea es de que estos tiempos sean aceptados por el negocio, de que solamente se puede caer esto. Entonces, supongamos, yo que sé, una entidad en la cual diga, no, este portal que es nuestro giro de negocio solamente puede estar caído por 1 hora. Y de hecho, por defecto, hay un concepto que se llama Golden Hour, en la cual nosotros necesitamos que en esa hora dorada podamos en el primer minuto detectarlo, en los 10 siguientes minutos poder entender el problema y los siguientes 60 minutos contenerlo. Entonces, basado en esta hora dorada, ¿sí? Bueno, como les digo, solamente es una parte más de fundamentos, porque algunas organizaciones, sobre todo infraestructuras críticas, entre ellas entidades bancarias, pues no pueden irse de tanto tiempo, ¿no? De pronto minutos sean aceptados, pero habrán otras organizaciones que digan, no, no hay problema, 24 horas está muy bien, pero de todas maneras, el reto del equipo de respuesta a incidentes es de que conlleve a estos tiempos, ¿no? Y se involucra también el área de forense. ¿Sí? ¿Para qué? Porque estos forenses lo que tratan es de evaluar la evidencia y poder obtener lo que se llaman artefactos o indicadores de compromiso. Sí, bueno, los artefactos forman parte de los indicadores de compromiso. Estos indicadores pueden ser hashes, IPs, emails, dominios, cookies, entre otras cosas que puedan servir para inclusive la misma contención. ¿Sí? Y esto esta alimentación, que es en la última fase, que se llama lecciones aprendidas, puede servir como indicadores de compromiso, aún más, inclusive para compartir. Una vez que se ha, digamos, ya dejado de impactar, entramos a la parte de erradicación. Y en la erradicación la idea es de poder limpiar rastros, ¿no? Hay veces que los ciberdelincuentes
crearon un archivo, crearon un usuario, instalaron un driver, agregaron un registro, ¿no? Entonces la idea es de ello. Y por último, la recuperación, que el sistema esté funcionando tal cual como estaba antes, ¿sí? Y pues entramos a la documentación, siempre se debe documentar, analizar el impacto. De hecho, una de las alternativas es utilizar la calculadora de First CBCS como Vulnerability Scoring System, que se utiliza bastante en temas de vulnerabilidades, pero acá también se puede utilizar este tipo de calculadoras. Revisar las políticas con todo lo aprendido antes. Estas son lecciones aprendidas, como decía. Revisar. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del tema de riesgos? ¿Por qué falló? ¿Por qué hubo este incidente? A ver, ¿qué control no fue efectivo? Por eso es importante esto medir, porque esto conlleva a medir la efectividad de estos controles, de lo que se llaman los PKIs. ¿Sí? Es la efectividad de los controles. Y esto conlleva a la final que toda la evaluación de riesgos ha sido bien realizado, y eso es mediante indicadores de RKIs. Entonces, todo eso es lo que vamos viendo, cómo medirlo, cómo recomendar. Inclusive ya les voy a indicar ciertos formularios a los cuales nosotros recomendamos. Y por último, cerramos el incidente. Fíjese que esto, a la final, ¿sí? Permítanme acá, si logran ver mi pantalla, ¿verdad? Permítanme un segundo. Entonces, todo esto, digamos, nosotros lo vamos combinando con cada uno de los módulos del Easy Concept Certified Incident Handler en ciertos tipos de laboratorios. Por ejemplo, tenemos nosotros laboratorios, por ejemplo, de cómo probar el proceso, laboratorios para manejar incidentes y que cumplan con los procedimientos dentro de estas fases, ¿no? Basado en la ISO 27035, 5 fases, basado en la NIS 800-61, 4 fases. Entonces, aquí vamos viendo qué desarrollar en cada una de las fases. Fase de preparación, en la segunda fase de detección y análisis, la tercera fase contención, recreación y recuperación, y en la cuarta fase, la parte de lecciones aprendidas. Entonces, vemos malware, vemos correos electrónicos, vemos incidentes de red en aplicaciones web. De hecho, acá vemos igual temas forenses para manejo de logs en lo que tenga que ver aplicaciones. De hecho, esa es una de las partes más complejas de poder identificarlo, porque cuando se trata de algún tipo de amenaza con malware, con un virus, un troyano, un backdoor, sí, un rootkit, esto al final identifica alguna herramienta como tipo antivirus basado en firmas, DDR basado en comportamiento, un IPS en la red. Entonces, pero ya digamos que son las reglas las que ya me arrojan el registro del log y con esto yo puedo tomar decisiones, ¿sí? Pero normalmente es porque un dispositivo de seguridad, en este caso los que les mencioné, es el que me está dando la alerta, ¿sí? Entonces, si hay algún ataque dirigido hacia el sistema operativo o hacia el servicio, entonces me está dando el sistema operativo o el servicio Apache Engines, Internet Information Services, correo electrónico, Exchange, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa con las aplicaciones web? Y ahí nosotros vamos a concienciar que dentro del tema de incidentes es que para poder nosotros monitorear necesitamos identificar las amenazas. Y ese proceso es lo que se llama el modelamiento de amenazas, que eso inclusive forma parte del ciclo de vida de desarrollo de software. Si nos basamos en OWASM, que es de Software Assurance Maturity Model, en la fase 2 de diseño, una de las primeras tareas está el modelamiento de amenazas. Hay varias metodologías de modelamiento de amenazas, Octave, DRADE, y entre, digamos que lo que más se utiliza hoy por hoy es PASTA. Sí, PASTA esto permite analizar los riesgos sobre estas amenazas y permite también simular ataques para poder comprobar que los procedimientos que yo he desarrollado durante el manejo de incidentes son efectivos, ¿sí? O inclusive esto sirve para medir también los controles efectivos de tratamiento de riesgos, y así puedo medir los indicadores indicadores de efectividad de los controles, los PKIs.
¿sí? Entonces, esto todo vamos viendo, concienciando a quienes van a manejar incidentes, que no solamente se trata de recibir logs y manejar un SIEM, ¿sí? Eso digamos que es lo valioso en este tipo de entrenamientos, por eso es uno de los más reconocidos a nivel mundial, el SIH. Entonces, ¿por qué? Porque vamos involucrando estos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad profesional en la cual la industria está confiando en estos profesionales certificados. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que tener claro también cómo es que debemos tener estos procedimientos. Entonces, si nosotros realizamos estos procedimientos de forma metodológica, por ejemplo, con el threat modeling, por lo tanto, nosotros vamos a saber qué poder detectar durante un incidente. Entonces, vamos a necesitar registrar un log cuando ocurra un evento, un segundo evento, un tercer evento. Entonces, cuando ocurra estos 3 eventos, pues no pasa nada. Pero si uno de ellos faltase, entonces yo puedo considerar que se trata de un incidente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un login, ¿sí? Normalmente, o hoy por hoy, es la recomendación el multifactor, ya sea esto, un multifactor authentication, un MFA, de tipo biométrico, o por ejemplo, también puede ser un CAPTCHA, un one-time password, entre otras, y mediante la validación en nivel de programación, pues esto se genera un cookie validador, digamos, para que pueda entrar a la sesión correspondiente. Ahí viene la parte de autorización. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, bueno, ahí los ciberdelincuentes, ¿no? Encuentran la manera de poder saltarse el factor de autenticación, ¿sí? Manipulando los cookies, entonces, o a cualquier session ID o a cualquier token, entonces ahí se va a poder saltar. Entonces, si ustedes se fijan, ahí va a ser complejo que una herramienta pueda arrojar un log para poder detectar un incidente. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos modelar estas amenazas para poder saber en qué momento poder generar un log cuando ocurre algún comportamiento en la aplicación web. Todo eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Para poder personalizarlo y poder realizar algún tipo de registro dentro de, en este caso, el SIEM, que normalmente es como el motor, digamos, de tema de incidentes. No es lo único, es como un coche, ¿no? El coche con el motor no anda solito, es todo unas piezas. Vemos también la parte de cloud. Sí, cloud también vemos nosotros incidentes, sobre todo en plataformas como Amazon, Google Cloud y Microsoft Azure, es donde nosotros vemos, ¿no? Inclusive, miren, si ustedes ven, nos tardamos acá ciertas horas en los laboratorios, amenazas internas que tienen que ver con insiders e incidentes de seguridad en los endpoints. Más que nada, este último punto es ¿por qué? Porque las arquitecturas de seguridad en las que está tendiendo hoy por hoy va dirigido hacia arquitectura Zero Trust. Entonces, en Zero Trust, normalmente la seguridad está yéndose hacia los puntos finales, porque tiene lógica. La idea hoy por hoy, de hecho, impulsó esto el virus de COVID, el trabajo en casa, el trabajo remoto, entonces la virtualidad, ¿no? Entonces, por eso es que esto vemos de esta parte. Entonces, fíjense, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos acá la parte, por ejemplo, de network, ¿sí? Voy a hacerle clic acá para que ustedes vean. Estos laboratorios, de hecho, vienen incorporados en los entrenamientos. En los entrenamientos se entrega el material digital en una plataforma que se llama, de hecho, permítanme, bueno, lo tengo acá, se llama Bitter Source, Bookshelf, que esta aplicación donde podemos ver el material digital. Esto lo tienen disponibles en la tienda de Microsoft, ¿sí? Para que lo puedan ver inclusive en offline. Eso es lo chévere del material. Lo pueden ver en offline, donde está en internet para poder ver todo. Y lo pueden instalar también en sus celulares, tanto en Apple como en Android, para que ustedes lo puedan ahí, bueno, mientras están ahí yendo en el metro, viendo en el metro, viendo, bueno, cualquier transporte, bueno, menos en el auto, ¿no? Mucha atención, pueden causar un incidente de conducción, pero pueden ustedes ahí ir estudiando, leyendo, actualizándose de todo este material. Entonces, y ahí tenemos acá el material, digamos, de laboratorios, ¿sí? En la cual consta, digamos, de todo este de varias máquinas virtuales, de las cuales consisten en Windows, en Linux, en celular, en IoT también está incorporado, equipos de firewall, por ejemplo, entre otros, tráfico, muestras de tráfico.
que nos va a permitir realizar estos ejercicios basados en cada uno de estos capítulos, como les mencionaba, ¿sí? Las 24 horas que tiene este entrenamiento, a pesar de que a veces parece que fuesen cortos, pero tratamos de aprovechar. Y una de las cosas interesantes de quien ha asistido, y por supuesto esperamos que ustedes también participen en este entrenamiento, es que los alumnos con sus preguntas en tema de fundamentos, con sus preguntas durante los laboratorios, vamos a poder enriquecer este entrenamiento, ¿sí? Entonces, pues la participación es fantástica, ¿no? De hecho, este curso de SIH no es demostrativo, significa que de ley la participación tiene que ser de los alumnos, porque el aprendizaje está en la prueba de error. Entonces, por eso en estos laboratorios la idea es de que se realice, de hecho, vamos a ver la guía paso a paso de cada uno de los ejercicios, donde no se trata de que, bueno, hagan esto y punto, ¿no? Ahí está paso a paso, están las explicaciones, no están los objetivos de los laboratorios, donde está la descripción del escenario, ¿sí? Y cuál va a ser el resultado, con capturas de pantallas y todo eso. Y tenemos las máquinas virtuales, ¿sí? En los sistemas operativos. Entonces, esto va a evitar inclusive de que los alumnos tengan dependencias del hardware de sus máquinas, ¿no es cierto? Porque a veces pasa que solo el CIEM nomás tiene un fuerte, digamos, consumo de recursos, ¿no? Entonces, por eso, pues, los laboratorios que están preparados ya como tal, ¿no? Que se llaman iLabs o CyberRange, que se llaman. Entonces, bueno, voy a continuar hasta que se levante esta máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo acá? De que basados en los laboratorios que vamos a realizar, pues, a ver, veamos si se cumplen estos procedimientos, ¿sí? Y pues vamos siguiendo paso a paso, ¿no? Cada uno de estos procedimientos, ¿sí? Bueno, y ahí, bueno, cada una de estas partes, lo que nosotros vamos viendo, y otra de las cosas también que hacemos es el manejo de la evidencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una evidencia de un sistema comprometido en Windows? ¿Cómo vamos a extraerlo? Por ejemplo, lo que está en la memoria, que es el dump de memoria, que es una parte esencial, que de hecho nosotros combinamos en el entrenamiento con lo que se llama cadena de custodia. En muchos países donde ustedes se encuentran, yo me encuentro acá en la ciudad de Quito, Ecuador, eh, tenemos en las leyes, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal, en la cual está uno de sus artículos donde obliga, digamos, que quien maneje este incidente, normalmente son peritos, por ejemplo, acá en Ecuador es mediante el Consejo de la Judicatura, registrados, entonces lleven una cadena de custodia. ¿Qué implica esto? Que no se modifique, o sea, que se garantice la integridad de la evidencia. La evidencia tiene que ser íntegra. Y para eso, en la 27037 hay un RFC también que indica cuáles son los procedimientos para poder obtener y conservar la evidencia. Así se me fue ahorita el número 3227. Si hay alguien por ahí, pues que me ponga también el chat 3227 si no me equivoco. Entonces aquí indica 5 fases, ¿no? De recolección de la evidencia. Entonces nosotros vamos a hacer también este tema de recolección en uno de los ejercicios, a pesar de que igual en los laboratorios ya traemos muestras, ¿no? Muestras de discos, muestras de captura de tráfico en la red, de Ethernet, de wireless, de celular, de malware, ¿sí? Para ir viendo cada uno de estos pasos durante el procedimiento de manejo de incidentes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a regresar acá al laboratorio. Si ustedes se fijan, ¿sí? Acá en el lado izquierdo es donde nosotros vamos manipulando, digamos, las máquinas virtuales, de las cuales tenemos algunos sistemas como sistemas Ubuntu, ¿sí? Tenemos máquinas, por ejemplo, con Windows 2016, perdón, 2019, 2022, en las cuales, pues, la intención acá es eh, de ir ingresando para poder interactuando dentro de cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Cada uno de estos ejercicios. Entonces, aquí es donde vamos interactuando, las herramientas están disponibles, de hecho, hay decenas y decenas de herramientas de las cuales nosotros vamos a utilizar. Entonces, todo esto está bajo una arquitectura, de hecho, tenemos un firewall acá en PFSense, máquinas de clientes también, donde van a ser nuestras víctimas, acá en Windows 11,
vamos a manejar un CIEM, en este caso vamos a utilizar OSIM, bueno, en ciertos entrenamientos combinamos también con Cisco Splunk, ¿sí? En sus versiones que podemos trabajar. Sí, y también máquina ofensiva. En este caso utilizamos Parrot Security en la última versión, 6.3, si no me equivoco. Y con eso, pues vamos a ir trabajando cada una de estas máquinas virtuales. Entonces, ¿qué consiste estos laboratorios? En la cual en los módulos, ¿sí? Nosotros tenemos varios escenarios, ¿sí? Por ejemplo, un escenario 1, como por ejemplo, de hecho, el laboratorio está en que hacemos el ataque e investigamos el ataque. ¿Sí? En este caso el incidente. Entonces, muestra cuál es el escenario del laboratorio, cuáles son los objetivos, bueno, puntos claves y cada uno de los pasos que debemos realizar en ciertas máquinas. Mira, aquí vayan a la máquina, al M6 Machine, que sí, que esto es un Ubuntu, y aquí vamos a realizar el tema de ataques de fuerza bruta, ¿sí? Aquí utilizamos exploits, utilizamos scripts, utilizamos frameworks, entre otros, para poder simular el ataque. ¿Por qué? Porque con este ataque que va a mantenerse realizado desde la otra máquina virtual, vamos entonces ahora sí a trabajar en la parte de la investigación del incidente. ¿Sí? Entonces, todo comienza con la parte de detección, que se acuerdan que hablamos que la NIS 800-61 mencionaba que la primera fase es la preparación. En la preparación, la idea es de que tengamos, como dice su nombre, todos los aspectos de conocimiento, de herramientas y de procedimientos. Estos procedimientos tienen que estar dentro de tiempos específicos, que es lo que hay que ir midiendo en el camino para ser más efectivos mediante indicadores, ¿no? Entonces, la detección, en teoría, basado en el concepto de la hora dorada, debería ser dentro de un minuto. Para eso hay que trabajar bastante en la fase de preparación para que sea dentro de ese minuto la parte de detección. Por eso es que necesitamos todo el contexto del incidente. De hecho, la ciberseguridad debe cubrir el 100% de la infraestructura tecnológica. Ahora ustedes dirán, ¿eso es posible? Algunos dirán, no, es que eso es muy complejo, ¿sí? Por eso es que normalmente dentro de las recomendaciones que damos es que al menos se comience con el 100% de ciertos activos de información, al menos que son críticos de negocio, parten de un business impact analysis, etcétera. Pero bueno, eso es una parte más conceptual, pero la idea es de que aquí realicemos ya la detección y el análisis del incidente. Entonces, nosotros de ahí vamos trabajando en las máquinas virtuales. Por ejemplo, utilizamos un CIEM para ir por dentro detectando patrones, creando casos de uso para poder ya automatizar inclusive la detección en una siguiente ocasión, inclusive para reducir los tiempos de detección. Entonces, poco a poco vamos viendo acá, sí, inclusive los registros en los sistemas operativos, en los servicios, para poder extraer indicadores de compromiso, que eso son ya las actividades forenses que me van a permitir tener claridad sobre qué es lo que están haciendo. Entonces, una vez que yo de la fase 2, que es detección y análisis, ya pasé, entonces fíjense que ahora vamos a la fase 3 de la NIS 800-61, que es contención, erradicación y recuperación. Entonces, miren, como ustedes ven, acá lo que hacemos es de una forma metodológica. Eso es lo interesante que tiene EasyCounsel, y por eso muchos profesionales hoy por hoy están incrementando sus oportunidades laborables, sí, por este conocimiento donde no solamente es técnico, sino esto es un tema metodológico en lo que trae EasyCounsel para que podamos profesionalizar las habilidades de estas personas, ¿no? El certificarse SIH es ser reconocido a nivel mundial, también porque la mayoría de certificaciones de EasyCounsel tiene el aval de ANSI, ¿sí? De ANSI, eh, eh, para reconocer esto a nivel mundial, ¿no? Entonces, fíjese que ahora tenemos la parte de contención, tenemos cada uno de los pasos, ¿sí? Inclusive indica desde qué máquina, qué IPs, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados que vamos a obtener. Y después de la erradicación, sí, después de la contención tenemos la erradicación. ¿Qué significa erradicar? Como les mencionaba en la metodología, es eliminar los rastros que ha dejado, ¿sí? El ciberdelincuente. Entonces podemos utilizar de forma manual, mediante ciertas herramientas que me van a permitir, ¿sí? Ir eliminando estos rastros, ¿sí? Y por último, pues vamos nosotros a tener otros laboratorios. Tenemos este escenario número 2, y asimismo cada una de las fases
de las 4 fases de la NIS 800-61, vamos realizando esto, ¿no? Acá tenemos también otro escenario de ataque de negación de servicio. Entonces, porque, mire, esto es lo interesante, ¿no? Porque vemos diferentes tipos de amenazas, de cracking, amenazas de denial of service, en lo que nosotros podemos ver en aplicaciones web, cómo reconocer, detectar y cómo poder contener, erradicar y recuperar de un SQL injection, de un cross-site scripting, de referencias cruzadas, de todo lo que es top 10 de OWASP, ¿sí? Entonces, todos esos escenarios somos los que vamos viendo, digamos, durante las diferentes máquinas virtuales en Windows, en Linux, ¿sí? Etcétera. Entonces, ahí tenemos más laboratorios, ¿sí? En cada uno de estos módulos, ¿sí? Entonces, es bien interesante, ¿sí? Una vez que nosotros vamos terminando esto, las máquinas virtuales, de hecho, se resetean tal cual como estaban antes, ¿sí? Tal cual como estaban antes. Permítanme un segundo. ¿Dónde está acá? SIH. ¿Sí? Entonces de ahí tenemos otros como, bueno, ustedes saben acá, manejamos un cierto número de módulos basando en los tipos de amenazas prácticamente. Por último tenemos el módulo 10 de endpoints, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá en la parte de evidencia? Como decía, analizamos dentro de los procedimientos para poder extraer indicadores de compromiso, el bloqueo de memoria, el análisis del disco duro, de los logs para poder justamente realizar esta metodología, ¿no es cierto? Dentro del entrenamiento del SIH, nosotros en el material recomendamos estructura de los informes de la cadena de custodia, porque eso forma parte de la metodología del manejo del incidente, hojas informativas más específicas de qué consistió el incidente, inclusive del escenario, si se involucró fotografías, inclusive con ubicaciones GPS, si el computador siguió el procedimiento, por ejemplo, si está encendido y desbloqueado, volcar lo que está en la memoria, ¿sí? Y si está apagado, por ejemplo, perdón, está bloqueado, entonces yo desconecto el cable de poder para al menos tener la información que quedó almacenado en los huge page o en el espacio swap, ¿sí? Entonces, todo eso se va registrando, dónde estuvo conectado, qué tipo de dispositivo en cada uno de los puertos del computador o de la evidencia. Las recomendaciones de manejo de evidencia mediante bolsas especiales, como por ejemplo antiestáticas, inclusive en dispositivos celulares, bolsas de Faraday, inclusive para poder cancelar la señal celular para que nadie envíe remotamente a eliminar la información del teléfono, ¿sí? Entonces, todo eso vamos viendo estos procedimientos, ¿sí? Dentro del entrenamiento. Entonces, también vemos la parte de formularios, recomendaciones. Bueno, obviamente no les puedo mostrar todo, pero ciertas recomendaciones donde qué estructura debe tener estos formularios, ¿no? Por ejemplo, la descripción del incidente, cuál fue el tipo de amenaza, hora y fecha, quién fue el reportador, quién fue dentro del equipo de respuesta a incidentes que participó, ¿no es cierto? Que es parte de los investigadores, ¿sí? Y una vez que ha sido analizado el incidente, entonces nosotros inclusive podemos recomendar bueno, no específicamente a las áreas, pero sí a quienes deben cumplir ese rol y responsabilidad para que puedan mejorar su evaluación del riesgo, que eso es lo primerito que hay que hacer, reevaluar el riesgo, si de pronto no se identificó bien una amenaza, una vulnerabilidad, si de pronto no estuvo bien calculado la probabilidad de ocurrencia o el impacto en su confidencialidad y disponibilidad, a pesar de que por eso les mostré el concepto actual de ciberseguridad, donde se debe preservar los ciberriesgos a un nivel tolerable. Entonces ya no estamos hablando solamente de confidencialidad y disponibilidad, sino también estamos hablando de pérdidas reputacionales, financieras, legales, de cumplimiento, y algunos aspectos que tienen que ver con el negocio. Entonces, ahí es que nosotros participamos, inclusive dentro de cada una de estas áreas, para irles recomendando, oye, ¿sabes qué? Esto debemos considerar, porque este cambio tecnológico que hoy tenemos, evoluciones, entre ellos la inteligencia artificial, que ese es uno de los temas que inclusive dentro de los entrenamientos de EasyConsci ya hemos involucrado, por ejemplo, en el Certified Ethical Hacker, ya vemos que este es un entrenamiento ofensivo de 40 horas, ya vemos todos los aspectos de intrusión,
inclusive mediante técnicas avanzadas, APTs, con metodologías. Recuerden, Easy Council es en la práctica basado en metodología. Por eso es que los profesionales certificados de Easy Council han tenido mucha aceptación en el mercado. Entonces, el CH, por ejemplo, se lo ve de una manera metodológica, con todas las herramientas, todas las técnicas para poder hacer intrusión. Y de hecho, en el curso también complementario al manejo de incidentes, a este entrenamiento de CIH, también está el CHFI, que es el Computer Hacking Forensic Investigator, donde ahí va más allá, ¿sí? Porque solamente es forense, nada más. Acá en manejo de incidentes es todo el proceso. Entonces, en el CHFI, por ejemplo, vemos cómo manejar evidencia basado en la estructura, en el tipo de file system, ¿sí? Ahí vemos cómo trabaja, por ejemplo, en NTFS, cómo trabaja Extension 3, Extension 4, XDFS, ¿sí? Cómo trabaja la memoria, los sectores, para poder, hacemos ejercicios, por ejemplo, de extracción de passwords de la memoria de cifrado, por ejemplo, basado en Veracrypt, ¿sí? Hay cómo hacer investigaciones en wireless respecto a cómo se obtuvo cierto tipo de información mediante una fuga de información, en lo que normalmente hace un DLP, este tipo de herramientas que permite identificar fuga de información, ¿no? ¿Sí? Y ese tipo de aspectos. Entonces, los manejadores de incidentes es que nosotros vamos a ir recomendando todo eso. Oigan, ¿saben qué? Este control técnico, ¿se acuerdan cuáles eran los cuatro? Por eso les mencionaba arriba, ¿sí? Que son controles técnicos, administrativos, legales y administrativos. Entonces, ¿saben qué? En este control técnico, en esta configuración, por ejemplo, o diseño de la arquitectura o esta configuración en la jardinización del sistema, que de hecho eso lo vemos también en el CND, en el curso Certified Network Defender, de cómo jardinizar los sistemas en Windows, Linux, networking, etcétera. Entonces, para quienes deben cumplir este rol, oye, ¿sabes qué? Nosotros encontramos una evidencia dentro de nuestro proceso de manejo de incidentes donde sí, el ciberdelincuente aprovechó esto. Entonces, podemos nosotros mejorar el manejo de una detección posible de incidente, pero sí, yo creería que no debemos esperar a solamente la detección, sino a la prevención, porque hay tres tipos de tratamiento de riesgo, que es la parte preventiva, detectiva y correctiva. Entonces, de la preventiva, oye, equipo Blue Team, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que debas implementar estos controles, estas configuraciones técnicas para ir mejorando, ¿no es cierto? Parte, digamos, de la investigación también de un fraude o de manejo de incidentes puede conllevar también a que se legalice, o más bien, eh, aperture una denuncia en una fiscalía, por ejemplo, para poder eh, eh, conllevar a un tema ya penal, ¿no? Cuando sobre todo se identifica que es la persona que está por detrás y estas evidencias deben mantener su integridad, esto dentro de todo el proceso de cadena de custodia, ¿sí? Entonces, pues obviamente tenemos que ir conservando esta evidencia. Entonces, en el que nosotros encontramos, oye, ¿sabes qué? Equipo Blue Team, ¿sí? A pesar de que normalmente los equipos forenses están en Blue Team, equipos de respuesta a incidentes, a veces son considerados también como Purple Team. ¿Qué significa esto? Que somos, digamos, de equipo Blue Team, que forma parte, digamos, de la parte de defensa, pero también necesitamos conocer de la parte ofensiva también de Red Team, ¿sí? Porque al final hay veces que no entendemos cómo es que ocurrió el incidente, entonces a veces tenemos que hacer simulación o tenemos que entender cómo es que el ciberdelincuente actuó con sus tácticas, técnicas y procedimientos. Entonces con eso, oye, ¿saben qué? Equipo técnico, mejoren esto, ¿no? Con el equipo legal, mediante el coordinador, ¿se acuerdan que les decía que había un coordinador que es el First Responder? Oye, First Responder, ¿sabes qué? Al parecer, con estas evidencias, no, de hecho es responsabilidad de él, más bien él es el que va a decir, ¿saben qué equipo IRT? Incident Response Team, vamos esto a legalizar, vamos a preguntar al área legal si esto corresponde también a que lo legalicemos, ¿sí? Entonces, ahí hay un involucramiento también de controles legales, ¿sí? Hay también fraudes también dentro del manejo de incidentes que tiene que ver con personas que son insiders, que han vendido, por ejemplo, accesos o que han participado dentro de esta organización, estas organizaciones ciberdelictivas. Entonces ahí entra la parte también administrativa.
¿sí? O también la toma de decisiones de qué hacer con cierto personal, también de temas gerenciales, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que conlleva dentro del proceso de manejo de incidentes, ¿sí? Dentro de los reportes. Entonces, bueno, hay otro tipo de reportes que son más ampliados, donde inclusive ya trae la categorización de las amenazas, ciertas recomendaciones respecto a la calificación del incidente, priorización, entre otras. Entonces, ya va a depender mucho de la habilidad, de la madurez del equipo de respuesta a incidentes para poder ampliar e inclusive, sí, bueno, algo que, bueno, no hacemos aquí, pero al menos muchos de los instructores certificados que somos, recomendamos, por ejemplo, que esto se involucre dentro del, como tal, y de hecho así debería ser, del proceso de la gestión de seguridad de la información, porque ustedes recordarán que la gestión y manejo de incidentes es uno de los controles de seguridad de información, entre ellos de la 27001. Por lo tanto, pues estos procedimientos deben estar, digamos, como parte de este sistema de gestión. Entonces, nosotros debemos participar en ello, tenemos que evolucionar también. Entonces, todos estos datos, digamos, de amenazas deberían estar alineados con el catálogo de amenazas de seguridad de la información, con el catálogo de activos digitales, con el catálogo de escenarios de riesgo, de amenazas, de consecuencias, entre otras cosas, para ir mejorando. Y todo esto es lo que conlleva ya un GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, en la cual nosotros podemos ir incorporando nuestra información en este tipo de, ya sea de forma manual o de forma automatizada mediante alguna plataforma X, Y, Z. Eso no lo vemos acá, como les decía. Eso lo vemos, por ejemplo, en el entrenamiento CECISO, ¿sí? Este tipo de conceptos, ¿por qué? Porque esto los lleva como estrategia, digamos, un oficial de seguridad de la información. El CECISO también es un entrenamiento bien interesante que lo podrían optar, por ejemplo, si ustedes conocen o ustedes tienen ese rol, para que puedan estar interesados. Y lo importante es de que nosotros manejemos esta información de forma ordenada, legítima, ¿sí? Que sea aportado dentro de todo el proceso de manejo de incidentes. Eso, estimados, ¿sí? En la cual yo les puedo platicar cómo es que es un entrenamiento del SIH, ¿sí? Dentro de las capacitaciones de Easy Council, pónganse en contacto con sus centros de entrenamiento llamados ATCs, ¿sí? En cada uno de los países donde ustedes se encuentren, ¿sí? Easy Council está presente en todo mundo, tiene aval, de hecho, su entrenamiento de cada uno de estos cursos están alineados con la NIST, NICE, ¿sí? Que de hecho es un documento, búsquenlo por favor, NICE, en donde indica cuáles son los perfiles profesionales y cuáles de ciberseguridad y cuáles deben ser las habilidades de las cuales deben poseer cada uno de los roles, responsabilidades de los participantes de ciberseguridad. Entonces, Easy Council tiene el aval de NIST. ¿Para qué? Para que su contenido esté alineado a NICE. Entonces, por lo tanto, nuestro conocimiento de quienes somos certificados están alineados a la industria actual, ¿sí? De los procedimientos actuales para poder defender todo esto, ¿sí? Entonces, eso, estimados, de mi parte, ¿sí? Les quiero mandar un fuerte abrazo, ¿sí? Y un buen fin de semana, ¿sí? Desde acá de Quito, Ecuador, como de parte de Easy Council, les queremos agradecer por su participación.